Hola hermanos, que el Señor les bendiga. Lamento no haber podido enviar la escuela dominical el domingo pasado, pero ya este domingo se la estoy haciendo llegar. Y la idea ahora es enviarles también el PowerPoint para que ustedes junto con la grabación puedan revisar eh, estas diapositivas y resulta para mayor eficacia de la comprensión. Pero antes vamos a tener un momento de oración. Padre Santo, damos gracias por este instante. Luego, Señor, que usted bendiga a nuestra iglesia, en especial, Señor, a la gente de mayor edad, que usted esté con ellos, protegiéndolos, cuidándolos, Padre Santo. Pongo delante de usted, hermana Prosperina, hermana Alicia, hermana Yolanda, hermano Tomás, hermano Pablo, hermana Julia, y todos los mayores, Señor, que usted los cuide y los proteja, Señor. También ruego por el resto de las familias, que usted esté ayudándolos y proveyendo para sus necesidades este tiempo que estamos con cuarentena. Y el deseo y el anhelo es que pronto podamos volver a esa normalidad. Pido también, Señor, por el resto de las iglesias, que usted también los bendiga y que juntos podamos difundir el Evangelio, a pesar de que no podemos juntarnos en, en nuestros templos. Pido, Señor, que usted bendiga al presidente, a todos los que están gobernando, Señor, que les dé sabiduría y que puedan llevar la ayuda a quienes lo están necesitando en forma urgente. Gracias por esto, Señor. Gracias por todas sus bendiciones. Rogamos todo esto en los méritos de Cristo nuestro Señor. Amén. Vamos a seguir con el libro de Hechos, volviendo a lo que es el capítulo 13, pero ya los versículos 13 al 50. Y estamos ahora en lo que es la ciudad de Antioquía de Pisidia. Es interesante. Les voy a pedir que lean los versículos 13 al 50 para que ustedes se den cuenta del contexto. Y vamos a partir con el versículo 15. Dice, después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles, varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. ¿Qué le han dicho a Pablo? Hablad. No solo él, sino que todos los discípulos tenían muy claro lo que significaba dar a conocer el Evangelio. Ellos no se iban a quedar callados, ¿ya? Nosotros podemos ver ahí en el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 20, que decía que ellos habían sido enviados a dar testimonio, en otras palabras, a hablar. Y en Hechos 4:2 dice que resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen que, en Jesús la resurrección de los muertos, bueno, sabemos lo que pasó con los discípulos, ¿no es cierto? Ellos, sin embargo, siempre anunciaron el Evangelio. Quiero que vean también los versículos que están en Lucas 6:45 y Juan 7:39. Hablan acerca de esta disposición a dar siempre el mensaje de salvación. Versículo 16 al 41 muestra la primera predicación de Pablo. Pablo, sin duda, está haciendo referencia a esa porción de las escrituras que habían sido recién leídas, después de lo cual se le pide a él que si tiene algo que decir, que hable. Y comienza este momento, Pablo, lo vemos ahí en el versículo 16, como un gran orador. Lucas presenta de hecho a Pablo como un gran orador, un hombre experto en la retórica, en entregar el discurso. Fíjese que Pablo parte y abre su momento diciendo varones israelitas y los que temen a Dios. Esto inmediatamente nos hace ver a nosotros que su audiencia era una audiencia mixta, ¿ya? Habían tanto judíos como gentiles que conocían el Antiguo Testamento y que temían a Dios. Del versículo 16 al 22, Pablo hace todo un resumen mostrando a los oyentes cómo Dios estaba obrando en el pueblo para dar cumplimiento a cada una de las profecías y a las disposiciones que Dios tenía respecto a Israel. Los puntos principales de la narración de Pablo son, en primer lugar, que Dios escogió, ¿no es cierto?, que Dios escogió a Israel y les dio una tierra a pesar de su comportamiento. Fíjense ahí en los versículos 17 al 20. Esto nos debe hacer pensar a nosotros que, así como Israel nunca fue un pueblo totalmente fiel a Dios, a veces los cristianos también nos ponemos en esa condición. Nuestra fidelidad no siempre es la mejor.
Luego el pueblo pide un rey, les dice, y Dios les envía a un rey, les da a Saúl, y después de Saúl les envía a David. Estamos ya pasando hacia los versículos 21 y 22. Después les dice que cómo David agradó a Dios y que uno de sus descendientes, Jesús, fue realmente el cumplimiento de las promesas hechas a Israel. Eso lo podemos ver entre los versículos 24 y 25. Después pasa a hablar acerca de Juan el Bautista, diciendo que Juan el Bautista fue el precursor, el que vino antes del Señor Jesucristo, prediciendo su llegada. Se habla en estos versículos 24 al 25 cuál fue la declaración de Juan el Bautista, se habla de la actitud de los judíos hacia el Señor Jesucristo conforme a lo que eran las profecías. El pueblo no lo iba a aceptar. Y finalmente se habla acerca de su resurrección. En el fondo, Pablo le está diciendo, este hijo de David ha sido levantado como el Salvador de todo aquel que cree en él. Pero hay de aquellos que lo rechazan. Es el mismo mensaje. Lo que Pablo les está diciendo, tanto a judíos como a gentiles, es lo que nos ha dicho a nosotros también. Y es lo que nosotros tenemos que seguir repitiendo. Esa es la finalidad del Evangelio, ¿no es cierto? Hablar cómo Dios nos entrega a Jesucristo como el Salvador para todo aquel que en él cree, y hay un ay para aquellos que lo rechazan. Esta narración es muy breve en comparación con lo que fue el discurso de Esteban, donde Esteban lo que hace es enfocarse en la desobediencia del pueblo de Israel. Pablo no. Lo que Pablo está haciendo es enfocarse, quizás toca en forma tangencial esa desobediencia, pero él se está enfocando en Jesucristo, se está enfocando en el Evangelio, se está enfocando en mostrarle al pueblo que en Jesucristo se cumplen las profecías. Pedro también, por otro lado, en su discurso no toca a Jesucristo en la forma en que Pablo lo hace, sino que él está respondiendo a las preguntas y a las acusaciones que los que estaban escuchando ahí en Pentecostés hacían respecto a que los discípulos estaban ebrios. Ahora, sin duda, el mensaje de Pablo a los hijos del linaje de Abraham, a los judíos, y a aquellos que son temerosos de Dios, a los gentiles, tiene un solo propósito, y el propósito es el mensaje de salvación. Si ustedes se fijan, entre los versículos 27 y 37 de Hechos 13, están las pruebas de la predicación. Pablo en esta sección presenta un resumen de la muerte, resurrección, y luego expone una serie de citas del Antiguo Testamento que avalan, ya con un comentario, lo que él está presentándoles. Las citas llevan al oyente, por lo tanto, a concluir que Jesús es el medio de salvación que Pablo estaba anunciando. El resumen de la muerte y la resurrección enfatiza todo lo que era el cumplimiento de las profecías. Así iba a ser y así sucedió, les dice Pablo. También se refiere a la culpabilidad de judíos y de romanos y a la inocencia del Señor Jesucristo. La muerte y sepultura y la resurrección del Señor y la gran cantidad de testigos de este hecho hablan acerca de aquella realidad. Las citas que usó Pablo se pueden encontrar en Salmo 2.7, Isaías 55.3, el Salmo 16.10. En este salmo se puede ver cómo el cumplimiento no se lleva a cabo en David, sino en su descendiente, nuestro Señor Jesucristo. Luego del versículo 38 al 41 se concluye la predicación. Pablo vuelve a dirigirse al llegar al clima del discurso a su audiencia, pero ahora lo hace como varones hermanos. No hace distinción entre judíos y gentiles, porque en Cristo no hay diferencia, y ya Pablo así lo está haciendo. ¿Ya? Y Pablo en esta conclusión da a conocer los beneficios de creer y la advertencia o consecuencias de no creer. Entre los beneficios están el perdón de pecados, la justificación, la vida eterna. Ustedes pueden verlo ahí en Romanos 3, 28 al 30, en Efesios 1, 7, Colosenses 1, 14. Y por otro lado, las consecuencias de la incredulidad, en Hechos 13, 41, que lo pueden comparar ustedes con Habacuc 1, 5. Dios, en el caso de Habacuc, iba a usar a los caldeos
una nación pagana, una nación feroz para castigar la desobediencia de los judíos. De igual manera, Dios usa a los romanos, también un imperio muy cruel, contra los judíos en el año 70 después de Cristo, por el hecho de no creer en Jesucristo como el Mesías. Luego tenemos la reacción, tanto de judíos como de los gentiles. Pablo ve cómo los gentiles, y tanto gentiles como judíos, están totalmente asombrados por la enseñanza que se les está entregando. Sin embargo, a la semana siguiente, como aumentó el número de oyentes, los judíos sintieron celos y comienzan a oponerse a esta enseñanza que Pablo les estaba entregando, al punto de que Pablo tiene que decirles: a vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Eso aparece ahí en el versículo 46 de Hechos 13, y lo pueden comparar con Isaías 49:6. Pablo les está diciendo: bueno, esto era para ustedes, pero ya que ustedes lo rechazan, queda abierto también para los gentiles. Eso enfatiza de que no es razón el hecho de que los judíos no quisieran creer, no seguirles predicando, porque tanto judíos como gentiles necesitan escuchar el Evangelio y aceptar el Evangelio para poder entrar al cielo. En el versículo 49 se nos dice que este Evangelio no solo fue oído en Antioquía de Pisidia, sino que también en todo su alrededor. ¿Ya? La estrategia de Pablo fue capacitar a los nuevos creyentes para que llevasen el Evangelio y discipularan a la vez a los nuevos que iban a ir creyendo. Hoy es lo mismo. Hoy ocurre lo mismo. ¿Ya? Nosotros tenemos que llevar el Evangelio a los nuevos creyentes, ¿ya? Y estos nuevos creyentes son los mejores evangelistas, ¿ya? Debido a su primer amor y también porque su red de contacto con gente no creyente es muy amplia. Así que aquello que ocurrió en Antioquía de Pisidia es algo que el Señor permitió como ejemplo para que también ocurra en medio nuestro. El mensaje tiene que seguir llevándose. Y el hecho de que una persona sea nueva no es impedimento para que esa persona comparta el Evangelio. Ya Pablo así lo entendió, por eso que discipuló a la gente nueva para que ellos también a su vez pudieran realizar esta misma obra de evangelización y discipulado. Tienen ustedes ahí también el cuestionario número 6 con una pregunta y ojalá la puedan responder. Que el Señor les bendiga y espero que estemos juntos la próxima semana. Oremos. Padre Santo, gracias por este momento. Le pido, Señor, que sea de beneficio para cada uno de los que estamos compartiendo la palabra y que podamos sacar enseñanza para nuestras vidas. Porque en nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, y cuídense mucho.